Tiro. Ok. Ya estamos en vivo. Genial. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Desde ICM Chapter Perú les damos la bienvenida a un nuevo miércoles de conversaciones maestras desde Chapter Capítulo Perú ICM. Vamos a presentar a una de nuestras coach asociadas a ICM Perú, pero antes vamos a esperar unos minutos mientras la gente se va conectando, ¿sí? Liliana está por aquí, vamos a esperar unos cuantos minutos para que la gente empiece a conectarse en esta hermosa transmisión que vamos a tener el día de hoy. Vamos a compartir por acá. Vamos a copiar los enlaces y a compartir. La tecnología nos jugó un pequeño inconveniente. Ya nos habíamos preparado, habíamos hecho algunos ejercicios de poder y la tecnología nos dijo, hey, esperen un momento. Pero ya estamos acá nuevamente. Así que unos minutos mientras la gente se va conectando y empezamos con esta súper conversación, conferencia del día de hoy. Si estás por ahí y te gusta el tema de hoy, neurociencias, educación para el siglo XXI, hey, conéctate, ayúdanos compartiendo, que esto va a estar fenomenal. Tenemos una maestra acá que va a contarnos todas estas cosas que tiene el cerebro y cómo funcionan, ¿no? Cómo funcionan desde nuestra perspectiva emocional, fisiológica, y de qué se trata, ¿no? Inclusive, que nos cuente Liliana, que ya la vamos a presentar en unos minutos, este nuevo descubrimiento de hace unos años de nuestro segundo cerebro, ¿no? El estómago. Sí, definitivamente estamos conectados. Genial, entonces ya estamos aquí, vamos a seguir compartiendo en algunas páginas mientras la gente se va uniendo a este nuevo webinar del día de hoy, esta conferencia de conversaciones maestras ICM Chapter Perú, para llevarte conocimiento, para llevarte toda esta información rica y poderosa que te puede hacer entender quién eres tú y por qué estás en este momento poblando, siendo un protagonista más de este planeta maravilloso en el que vivimos. Ya estamos, salimos en unos momentos. Genial. Entonces creo que es hora de que arranquemos. Voy a presentar a nuestra genial invitada del día de hoy. Ella es una coach sistémica ICM, recién egresadita a nuestras filas. Bienvenida, un aplauso. Pero no solo eso, Liliana Romero es
coach educativa y también es especialista en comunicación no verbal, liderazgo y neurociencias. Hace unos mesecitos atrás nomás ha conseguido su máster en neuropsicología en el ámbito educativo en una renombrada universidad de España, ¿no? Y en este momento está haciendo el doctorado en administración en la PUC, si no me equivoco, ¿cierto, Liliana? Sí, sí, ¡Wow! sí. Entonces, miren el tipo de profesional que tenemos, ¿no? En los últimos 50 años ha habido una explosión de descubrimientos en el gran campo de las neurociencias, ¿no? Liliana nos va a contar el día de hoy sobre estas tecnologías revolucionarias que tiene el cerebro. Yo siempre digo, si cabe en tu cerebro, cabe en tus manos. Así que, si lo tienes acá, Liliana inmediatamente va a pasar a contarnos y a mostrarnos todo lo que tiene en estas conversaciones maestras AICM. Nada, bienvenida Liliana Romero a este bonito encuentro. Te dejamos la palestra digital para que puedas contarnos de qué se trata neurociencias y educación para el siglo XXI. Un gusto tenerte. Gracias, gracias, Alfredo. Gracias. Primero voy a agradecer a ICM por la oportunidad y por todo por todas las enseñanzas que me ha dado y de verdad, para mí, Alfredo ha transformado mi vida, ¿no? ICM transformó mi vida y estoy muy agradecida. Bueno, y definitivamente creo yo que lo más importante es compartir los conocimientos que uno va adquiriendo, porque sería egoísta quedarse con lo que uno va aprendiendo, ¿no? Bueno, voy a compartir mi pantalla con el permiso de Alfredo. Gracias, Alfredo. Y empezamos, ¿ok? Bueno, como ya Alfredo lo dijo, el tema es neurociencias y educación para el siglo XXI. Y primero quisiera hacerles una pregunta a todos los presentes, a todos los invitados, yo ya sabía quiénes he invitado, ¿no? Alfredo, las invitaciones que yo hice y las que hizo ICM. Y entonces quería preguntarles, ¿qué tal, chicos y chicas? Bueno, los que nos están viendo ahí por la red social también. ¿Les llegó el globo aerostático que les envié? Debe estar ahí encima de sus casas, en los techos. ¿Lo vieron, chicos? ¿Lo vieron? ¿Vieron el globito que les envié? A todos los que están presentes y a los que están por llegar también. ¿No? ¿No lo vieron? ¿Me pueden comentar cuál es el color del globito? ¿No? ¿No les gustó? ¿Les gustó? ¿Nada? ¿Te llegó, Alfredo, el globito que envié? ¿No? Probablemente deben decir... ¿No? ¿No, Alfredo? No. ¿No? ¿Ok? ¿Hay una magia ahí? Cuéntanos. Bueno, dirán, y Liliana está loca, nunca me llegó nada, no me ha enviado ni un globito de 10 céntimos. Pero al momento, quisiera que me comenten si al momento que les hice yo esta pregunta, no lo han imaginado. Simplemente por el hecho de escucharlo y de preguntarse, ¿de verdad envió? ¿Y dónde está? Que no lo vi. ¿Ok? Deben, si no todos, algunos de ustedes deben haberse imaginado, ¿no? Deben haberse imaginado el globo, incluso debieron haber imaginado el color quizás del globo, ¿ok? Y empiezo con esto para compartirles que es así como funciona nuestra memoria, nuestro cerebro, ¿ok? Nuestro cerebro, por ser uno de los órganos más complejos que tenemos, tiene muchas incógnitas, muchas características interesantes que lo vamos a estar viendo y voy a terminar con esta pregunta, con esto que empezamos, en un momento lo vuelvo a tocar, ¿ok? Para que lo entiendan mejor. ¿Qué es la neurociencia? ¿No? Se habla mucho y estamos en la época, ¿no? Del que todo es neuro, ¿no? A todo le atribuimos el neuro, ¿no? Y se cree que, pues, por atribuirle
este sufijo, ¿no? A todo, resulta más interesante, más llamativo por ser una actividad de ciencia que recién se está desarrollando, que es muy joven, ¿no? Y que obviamente causa mucha admiración, causa mucho interés en las personas, ¿no? Se habla mucho de la neurociencia, pero quizás no se sabe en sí a qué se refiere. ¿Qué estudia la neurociencia entonces? Entonces, estudia el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? La estructura del sistema nervioso, las funciones cognitivas, sus aplicaciones y sus patologías, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Era una gran incógnita, ¿no? Acerca del cerebro, este órgano tan complejo y tan maravilloso que Dios nos ha dado. Y entonces, antes incluso se creía, ¿no? En la época de Aristóteles se creía que nosotros pensábamos mediante el corazón, ¿no? Que nuestros pensamientos provenían de nuestro corazón. Y bueno, y ahí se ha ido desarrollando, ¿no? El conocimiento acerca del cerebro, ¿no? Bueno, uno de los padres de la neurociencia, que es Juan Ramón Cajal, ¿no? Que en 1906 gana el premio Nobel. Se va identificando, ¿no? Ya se va conociendo un poco de qué se trata el cerebro, ¿no? Cajal nos habla pues de las neuronas que se creían que estaban separadas, ¿no? Y él, mediante sus investigaciones, él logra identificar que las neuronas están unidas, ¿no? Están unidas mediante la sinapsis, ¿ok? Entonces, para aclarar un poquito qué es la neurociencia. Y acá quiero un poquito para no asustarlos, y esta no es una charla en la que tienen que obviamente aburrirse, no se van a aburrir para nada, pero vamos a conocer un poquito de lo que se dice de la neurociencia, ¿no? Los neuromitos, en algunos casos se habla de muchos neuromitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos conocimiento que la capacidad del cerebro es ilimitada, ¿no? Que hasta el último día de nuestras vidas nosotros vamos a poder aprender, vamos a poder lograr conocimientos. No tiene nada que ver nuestra vida. Sí es un factor definitivamente, pero no determinante, ¿no? También acá tenemos un neuromito, ¿no? Es falso que utilicemos solamente el 10% de nuestro cerebro. Eso es totalmente falso, ¿no? Disculpen. Ya que nuestro cerebro, cuando realizamos cualquier actividad, ¿no? Ya se ha visto mediante las imágenes, ¿no? A las que tenemos acceso actualmente por la tecnología, las neuroimágenes, ¿no? Que las redes neuronales, cuando desarrollamos una actividad, no es solamente que se activa una partecita del cerebro, sino se activa varias partes del cerebro, ¿no? Ya está comprobado científicamente. Una más que otra, claro, pero no es que solamente utilicemos 10% de nuestro cerebro. Otra tenemos que el recién nacido, ¿no? Posee, dice, casi el doble de neuronas que el adulto. Es cierto, ¿no? Un recién nacido tiene más neuronas que nosotros los adultos. Pero bueno, estas neuronas se van disminuyendo en el transcurso del tiempo. Después lo explicamos, ¿ok? Otra curiosidad es, la información que tenemos es que nuestro cerebro está en constante cambio. Definitivamente está en constante cambio, ¿no? Y eso también lo vamos a ver más adelante. El cerebro no estimulado se atrofia, ¿no? Es lo primero que deberíamos tener en cuenta nosotros, ustedes estudiantes. Ahí veo a algunos de mis alumnitos conectados, ¿no? Así que chicos, el cerebro que no se estimula se atrofia. Es como el músculo, ¿no? Si nosotros estamos
paralizados mucho tiempo, nuestros músculos se van a atrofiar y probablemente para volver a caminar necesitemos de terapias, ¿no? O de rehabilitación, porque se va a atrofiar nuestros músculos. Esa era una de las consecuencias, ¿no? que tenían lamentablemente los pacientes de COVID o cualquier paciente que esté internado, por ejemplo, y que no tenga movilidad por mucho tiempo, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con nuestro cerebro. Entonces, siempre tenemos que estar en constante aprendizaje, estimulándolo de alguna u otra manera. Ahora lo vamos a ver, lo explicamos después, cómo estimular a nuestro cerebro constantemente, ¿ok? Para que no se llegue a atrofiar. Continuamos. Y como les decía, bueno, la neurociencia va a estar asociada con muchas ramas. Es multidisciplinaria, ¿no? Porque vamos a tener el apoyo, por ejemplo, de la educación, la psicología. Se habla de la neurociencia del comportamiento, que está ligada también actualmente al comportamiento del ser humano, y también podemos hablar del comportamiento del consumidor, ¿no? El neuromarketing, del cual mucho se habla y que ha formado parte importante, ¿no? Del área comercial de toda organización, las investigaciones de neuromarketing que han dado luces para conocer un poco más el comportamiento del consumidor y llegar a él, ¿no? ¿Cómo podemos, conociendo el comportamiento, cómo funciona el cerebro, es más fácil que las empresas logren realizar sus estrategias para llegar al consumidor de una forma adecuada y asertiva, ¿no? La neuroeconomía también, que está relacionada un poco con el neuromarketing, el neurodesarrollo, la neuropsicología, ¿no? Y cómo la neurociencia aporta, ¿no? A la psicología en sus diferentes formas del comportamiento. Ustedes saben que la psicología estudia la conducta humana, ¿no? Y todo lo relacionado al comportamiento. Y la neurociencia cognitiva, ¿no? Que más se refiere al conocimiento, que tiene que ver también con la educación, ¿ok? Definitivamente, como decía Alfredo, ¿no? Ha sido años de mucha exploración científica que nos ha dado luces muy interesantes y que se puede utilizar toda esta información y la información que se va a conseguir en el transcurso de los años, ¿no? Que está en apogeo definitivamente, se va a poder compartir, ¿no? Y no es que la neurociencia diga a todas las demás ramas cómo deben comportarse o cómo dirigir sus actividades o sus acciones. Más bien es una armonía, ¿no? Entre la neurociencia y las demás ciencias para aportar, para conocer un poquito más, incluso en las políticas nacionales, ¿no? Se podría referir también, o sea, todo el conocimiento que se pueda ir logrando, ¿no? Porque quizás hay políticas, incluso políticas nacionales que se dan, pero que no conocen, ¿no? Algunos avances de la neurociencia y por eso no son efectivos, ¿no? Y eso lo vamos a seguir comentando en el transcurso de la sesión. Entonces, el cerebro, como habíamos dicho, es el órgano más complejo que tiene el ser humano y por lo tanto es el órgano más maravilloso que tenemos, ¿no? Está relacionado a la neuroanatomía, ¿no? Y sus funciones debido a su estructura, ¿ok? Por ser este el órgano más complejo y definitivamente, como les decía, la neuroimagen que ahora nos da, que da a los neurocientíficos, ya me estoy sumando a un neurocientífico, pero sí me gustaría, y ese es mi objetivo, hacer esta investigación, mucha investigación científica respecto a la neurociencia. Lo que ha logrado obtener, ¿no? Ya no estudiar, antes estudiaba pues al cerebro de las personas cuando probablemente ya estaban muertas, ¿no? Y se relacionaba a las conductas que tenía. Ahora podemos ver en vivo, ¿no? Las conductas humanas y conocer un poco más,
¿no? Sobre este órgano complejo que teníamos como hemos visto, teníamos muchos mitos, muchas información relacionada, pero quizás sin sustento científico. Y por ahí mi consejo de docente, ¿no? No podemos dejarnos llevar por lo que dicen, por lo que comentan, sino basarnos siempre en referencias científicas, ¿no? De revistas, valga la redundancia, científicas, ¿no? Reconocidas en el mundo, ¿ok? Y por ahí vamos, ¿no? Por ahí eso es lo que se quiere lograr, aportar a la neurociencia con investigación científica, y definitivamente se va a desarrollar más investigación y vamos a ir conociendo un poco más del cerebro y cómo es su comportamiento para aportar, como les decía, las diferentes ciencias, y en especial en este tema que vamos a tocar hoy es la educación, ¿no? Vamos a aprender un poco más de las alteraciones que generan las patologías, ejemplo, la esquizofrenia o el Alzheimer. Son dos temas muy importantes que se habla mucho, ¿no? Actualmente. Y definitivamente esta enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que se desarrolla justamente, los más propensos a desarrollarlo son las personas que tienen que logran atrofiar el cerebro por falta de los estímulos que son necesarios, ¿no? Y de verdad que podemos estimularlo de una forma tan cotidiana, tan fácil, pero a veces nos sumimos en la monotonía, ¿no? Y podemos hablar también en algún momento de esto, ¿no? De cómo cómo logramos en algún caso, el sedentarismo cognitivo, ¿no? ¿Ok? Acá tenemos algunos temas relacionados a la química del cerebro, ¿no? Tenemos los neurotransmisores, ¿ok? Son los neurotransmisores se derivan o se originan pues en la sinapsis, ¿no? En la sinapsis que realizamos al realizar. ¿Y cómo se realiza o cómo ocurre una sinapsis, ¿no? Ustedes saben que, bueno, tenemos muchas neuronas, ¿no? Pero esta sinapsis va a ocurrir cuando nosotros realizamos alguna actividad, por ejemplo, leemos, ¿no? Va a ocurrir la sinapsis y se va a transferir la información, ¿no? Mediante el axón, ¿no? Se cubre de la mielina y esto hace que la información se distribuya a la otra neurona, ¿no? De una forma fácil y más rápida, ¿ok? Bueno, y esto se logra, ¿no? A partir aproximadamente de los 6 años, ¿no? Es por eso que a veces muchos, más o menos, ¿no? Y eso origina que la información sea trasladada mucho más rápida. Y justamente ahí me recordaba de que siempre en la educación ha habido este tema de por qué no enseñarle a los niños a leer, por ejemplo, antes, ¿no? A los 4 años, 3 años, muchos papás se emocionan y quieren enseñar a los niños a leer a muy temprana edad, ¿no? Y dicen, bueno, y obviamente nosotros, muchos, en mi época, por ejemplo, hemos aprendido pues a leer a los 6 años, ¿no? ¿Y por qué? Y no es que definitivamente puede ser que el profesor sea malo o que el niño tenga alguna deficiencia, no, definitivamente el proceso de aprendizaje de la lectura se da cuando ya se madura cierta parte del cerebro y es adecuada para el proceso de aprendizaje de la lectura, ¿no? Antes podría ser, pero no en todos, ¿no? Entonces, deberíamos tomar en cuenta esto porque puede aprender, sí, el niño, ¿no? Pero va a requerir más esfuerzo. Y se supone que el aprendizaje debe ser, pues, algo
emocionante, ¿no? Algo que te deje, pues, momentos agradables y no momentos frustrantes, ¿no? Donde no puedes y el papá exige o el docente exige, ¿no? Entonces, se debería tomar en cuenta. Entonces, todo tiene su proceso y bueno, gracias a la neurociencia vamos identificando todos estos datos importantes. ¿Ok? Entonces, en los neurotransmisores tenemos el de la memoria, el glutamato, ¿no? En las funciones, por ejemplo, de calma, se dan estos neurotransmisores GABA. En el aprendizaje, el neurotransmisor del acetilcolina. En el sueño, tenemos el neurotransmisor de la serotonina. En funciones de placer, la dopamina, eso lo sabemos, y de la felicidad, la endorfina, ¿no? Hablando del sueño, un poquito es necesario, ¿no? Tomar en cuenta que definitivamente todos, y según también las investigaciones, deberíamos dormir las 8 horas que son muy necesarias, ¿no? Porque durante este proceso, cuando dormimos es donde se logra el aprendizaje de todo lo que hemos visto en el día, ¿no? Y si no tenemos un sueño restaurador, no se va a lograr, va a ser más difícil, ¿no? Y respecto a estos neurotransmisores de la dopamina y la endorfina, ¿no? Del placer y de la felicidad, el amor, ¿no? El amor genera estas hormonas, estos neurotransmisores. El optimismo, ¿no? El optimismo que deberíamos nosotros tener como estilo de vida, ¿no? Y más ahora que en esta situación difícil que nos ha tocado vivir, creo que el optimismo para mí, es la única opción, no hay más opciones, ¿no? Porque la otra opción sería sumirnos en las lamentaciones y definitivamente eso no sería saludable para nosotros, ¿no? Más bien, si nos estresamos, generamos esta hormona del cortisol que es muy dañino, ¿no? Que nos hace mucho daño. Y definitivamente el estrés, el miedo, no va a generar el bloqueo de la parte frontal del cerebro, donde definitivamente tomamos las decisiones, ¿no? Y muchas veces no va a lograr que nos desarrollemos día a día, ¿no? Y definitivamente en esta situación que estamos viviendo, estamos pasando muchas de esas situaciones difíciles, pero y la neurociencia lo dice también, ¿no? Que estos neurotransmisores y hormonas de la dopamina y la endorfina son muy necesarias, por ejemplo, para poder, se ha hecho estudios, ¿no? Hay estudios en enfermos de cáncer, por ejemplo, que se ha trabajado el optimismo, ¿no? Y ellos han revelado una mejoría incluso, ¿no? Y definitivamente es muy provechoso para nuestra salud. Entonces no olvidemos eso. Ahora vamos a ver cómo podemos generarlo también, ¿ok? El cerebro es, bueno, acá en el desarrollo de las neuronas. Ustedes ven, el cerebro es plástico, ¿no? También es una de las últimas aportes que nos da la neurociencia, la neuroplasticidad, la plasticidad del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Es muy interesante. Si ustedes ven, como les había dicho, un recién nacido tiene el doble de neuronas cuando nace, y podemos ver acá en la imagen, y ustedes dirán, pero no, es diferente acá al cuadro que tenemos la imagen de 6 años y de 14 años. Pueden tener muchas neuronas, pero lo que no tienen son las redes neuronales, que se originan cuando uno realiza ciertas actividades en el aprendizaje, ¿no? Entonces, puede tener muchas neuronas, pero no hacen conexión, ¿no es cierto? A los 6 años, ahí vemos cómo se hayan formado las redes neuronales, ¿no? Mediante la sinapsis. Y a los 14 años vemos que hay una diferencia, ¿no? Que ha disminuido. Y ustedes dirán, pero
¿Por qué? También en el cerebro, las neuronas, sucede la poda. ¿Ok? Igual que podamos nuestros jardines para que crezca las flores o nuestro pastito mejor, igual las neuronas se podan y se van eliminando, ¿no? Lo que ya no utilizamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ahorita se recuerdan alguna actividad que ya no practican, definitivamente ya la hemos olvidado, ¿no? Y esa red neuronal que en esa parte de nuestra vida se ha formado ya no está más, ¿no? Ya no está. Entonces, pero también esto nos da otro panorama en que es el resultado de la neuroplasticidad, de la plasticidad de nuestro cerebro, es que podemos seguir formando redes neuronales en todo el transcurso de nuestra vida y podemos moldear nuestros comportamientos y podemos construir nuevas redes, que es lo más interesante, ¿no? Es decir, no es que nos quedemos con lo que pudimos aprender, que hay otro neuromito que nos dicen hasta cierta edad solamente aprendemos o se desarrolla nuestro cerebro. No, ¿no? Incluso ahí podemos, se ha analizado también, les comento, el cerebro, por ejemplo, de un taxista de Estados Unidos, donde hay muchas calles, ¿no? Y que necesita aprender mucho más que acá, por ejemplo, ¿no? En Huancayo. Y se ha visto que su cerebro, una parte, ¿no? Es más grande, ¿no? Que otra persona que tiene otra profesión y que no es taxista, por ejemplo, ¿no? Es por el estímulo que se ha dado, ¿no? Que necesariamente tiene que aprender los recorridos, tiene que recordar las calles, las rutas, etc. Entonces, eso nos da mucha confianza, ¿no? Y optimismo, definitivamente, de que podemos aprender en cualquier momento de nuestra vida. ¿Ok? A ver, ¿hay alguna pregunta hasta acá? A ver, chicos, o los que están ahí participando. ¿Qué tal? ¿Algún comentario? Ok. Tenemos ahora la toma de decisiones. Yo les hago una pregunta. ¿La toma de decisiones será siempre racional? ¿Será emocional? ¿Cómo ustedes perciben que son las tomas de decisiones que hacen normalmente en su vida? La neurociencia nos ha dado como resultado de las investigaciones que la toma de decisiones, aunque se quiera que sea racional, no es racional, porque siempre parte tiene que ver las emociones. O sea, por mucho que lo analicemos y tampoco es racional. ¿Por qué? Porque el ser racional genera mucha desgaste de energía y desgaste cognitivo, y lo cual es limitado. Eso sí es limitado para los seres humanos. Entonces, la mayoría de la toma de decisiones es emocional. ¿Ok? ¿Y por qué? Y a veces me dirán ustedes, no, o quizás por ahí alguien diga no, ¿no? Si yo lo pienso, si yo lo razono, es racional. O por mucho que leamos, nos llenemos de información. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros somos seres sociales, ¿no? El ser humano es ser social. Y todas nuestras decisiones siempre va a estar basada por el contexto, por mucho que nosotros querramos que sea racional. Pero siempre el contexto va a influir en nuestra toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, nuestra toma de decisiones no es racional. En la mayoría de los casos. ¿Ok? Y de esto hay muchas investigaciones, ¿no? Incluso
hay una teoría, ¿no? De un Nobel de la economía, Nash, ¿no? De la teoría de los juegos, ¿no? Que él dice la teoría de la decisión racional en la economía, ¿no? La teoría de decisiones racionales en la economía, ¿no? Y él hace diferentes juegos que indican que las decisiones en la economía son racionales. Pero la neurociencia ha descubierto que no es tan racional, ¿ok? Como lo creía. Primero, les comento, por ejemplo, este es el caso de Phineas Gage, ¿no? Un trabajador estadounidense, ferroviario, ¿no? Que en 1848 tiene un accidente, ¿no? Y como ven ahí ustedes en la imagen, una barra de hielo traspasa su cerebro. Misteriosamente logra sobrevivir, ¿no? Como lo ven ahí con la foto, con la barra de acero, logra sobrevivir. Y bueno, él fue objeto de estudio, ¿no? Y de análisis porque cuando logra sobrevivir, él vuelve a su trabajo porque tenía todos los conocimientos intactos, tenía la percepción intacta, sus funciones intactas, ¿no? Y entonces decían, ¿qué ha pasado? Pero en el transcurso del tiempo se va notando diferentes conductas. Lo que sí había cambiado eran sus conductas. Era antisocial, no medía, no tomaba decisiones adecuadas. Antes él era una persona muy formal, tomaba decisiones adecuadas para su familia y para él, ¿no? En su trabajo, etcétera. Y empieza a tomar decisiones que no eran convenientes para él, tanto en el aspecto personal, laboral, social, etcétera, ¿no? Entonces, y cuando empiezan a hacer los estudios, los investigadores ven, obviamente él se había dañado la parte frontal del cerebro, ¿no? Y justamente en la parte frontal del cerebro refiere, ¿no? La parte emocional. Entonces, ahí este es un gran aporte a la neurociencia porque se identifica, ¿no? Que este hombre que tenía los conocimientos, sabía cómo hacer las cosas, ¿no? Aún haberse afectado así el cerebro, pero lo que había perdido en gran parte era la toma de decisiones, ¿no? Que, como les digo, ahí se conoce que la toma de decisiones no es tanto racional, porque él sabía, tenía el conocimiento, podía razonar, pero pierde esta habilidad porque ya no podía distinguir, incluso faltaba el respeto a las mujeres, porque ya no distinguía, ¿no? Las consecuencias de sus actos, etc. Y ahí pues este gran aporte apoya la teoría, ¿no? De que nuestras decisiones no son racionales, sino más emocionales. ¿Ok? Y como les comentaba, la teoría de económica de Nash, ¿no? Este Nobel de la economía, que decía pues que, ¿no? Que todas las teorías, que todas las tomas de decisiones son racionales en la economía, ¿no? De ahí un psicólogo empieza a hacer estudios, ¿no? Y él tenía una teoría, ¿no? Y dice, si tengo $100 y mi consigna es de que yo comparta eso y le doy a una persona y le ofrezco $1 de la nada, ¿no? Va a aceptar, ¿no es cierto? Probablemente va a aceptar. ¿Por qué? Porque $1 es mejor que 0, ¿no es cierto? Y esa es una decisión racional, probablemente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y ahí empiezan los estudios del psicólogo, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya no es una persona la que hace esta repartición? ¿Ok? Ya no es en algún caso, cuando pasa esto de la repartición, puede ser que alguno que dice, ¿y por qué ella gana 99 y yo 1? Y probablemente ahí se genera pues un tema de que no es justo, ¿no? La moral, la ética, no es justo. Entonces, probablemente algunos no acepten, ¿no es cierto? No acepten. ¿Por qué? Porque no todos van a aceptar, ¿ok? Y esta decisión basada en la ética, en lo que es justo, no es justo para mí, ¿ok? Tiene que ver con lo emocional.
¿no? Porque de ahí ya puede trascender emociones como la envidia, el egoísmo, el por qué él más y yo menos. Entonces, en esas investigaciones psicológicas que este psicólogo hace, acompañado de neurocientíficos, ¿no? Dicen, y ahora, ¿y por qué? ¿Y qué pasaría si ya no lo hace una persona, esta negociación? Lo hace una máquina, ¿ok? Entonces, la máquina igual. Y la máquina no te ofrece $1, te ofrece medio dólar, ¿ok? Más tacaña incluso que esta persona, que la persona que lo haría. Y aceptan. ¿Por qué? Porque no hay, la persona se acepta porque al tener el contacto con la máquina ya es diferente al tener contacto con un ser humano. No hay a quien reclamar, ya no lo creen injusto porque es una máquina, ¿no? Entonces, acá también estos estudios reflejan, ¿no? Que contradicen esta teoría de la toma de decisiones racional del economista, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta que, o los resultados de esta investigación dan a conocer que una persona va a tomar la decisión no tanto racional, muchas veces va a preferir perder este dólar o $2 que le ofrecen porque no lo cree justo y eso tiene que ver pues con las emociones, definitivamente intervienen en este tipo de decisiones, cuando razona de esta forma, ¿no? De que es justo o no es justo. Ok, y así hay muchas investigaciones en las que de la neurociencia que se llega a traducir entonces que la toma de decisiones es más emocional. ¿Okay? ¿Y qué tendrá que ver esto en nuestras vidas? ¿No? Tiene que ver mucho, definitivamente. Yo les diría que, por ejemplo, somos cerebros con patas todos, ¿no? Cerebros con patas. Todo lo que somos, a todas las personas que me están viendo, somos lo que el cerebro hace, ¿no? Somos resultado de todas las funciones cerebrales que tenemos, de todas las conexiones sinápticas que hacemos, de todas las redes neuronales que vamos construyendo día a día, si las construimos o no las construimos. ¿Okay? Entonces, es muy importante tomar en cuenta, y acá podríamos hablar de la inteligencia emocional, ¿no? De la inteligencia emocional que tiene mucho que ver de cómo gestionamos nuestras emociones. ¿Ok? Bueno, ese podría ser otro tema para conversarlo. ¿Ok? Y pasamos al aprendizaje humano, la memoria, ¿no? No sé si algunos de ustedes han pensado que nuestro cerebro es como una cajita de recuerdos donde vamos acumulando y acumulando recuerdos, ¿no es cierto? No es así, ¿no? Nosotros tenemos diferentes tipos de memoria. Tenemos la memoria episódica, que es una memoria que responde a cuándo, dónde, ¿no? Es a largo plazo la memoria episódica, porque definitivamente, ¿quién no me va a decir, por ejemplo, las chicas que me están viendo, el día que se casaron, si son casadas? No sé si lo recuerden con gusto o no, chicas, pero esa fecha está ahí impregnada en nuestro cerebro, cuándo, dónde, ¿no? Van a recordar dónde se casaron y cuándo se casaron, definitivamente, ¿no? Esa es la memoria episódica. O el día que, no sé, para mí una fecha importante, el día que recibí el título de licenciada en administración, por ejemplo, es una fecha muy importante que siempre la voy a recordar, ¿no? Esa es nuestra memoria episódica. La memoria semántica viene de los conceptos, ¿no? Se basa pues en todo lo que sabemos. Por ejemplo, nadie nos enseña ciertas cosas, pero lo sabemos, ¿no? Esa es la memoria semántica. Tenemos también la memoria procedimental, que se basa en experiencia, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de manejar bicicleta, ¿no? Es una experiencia que tampoco la vamos a olvidar, ¿no? Manejar bicicleta, y eso ha sido por experiencia. Memoria online, ¿no? La memoria online es una memoria a corto plazo,
¿okay? Que pasa cuando necesitamos, no sé, llamar a alguien y me dan su número de teléfono, lo voy a recordar 10 minutos hasta marcar probablemente y de ahí me olvide. No es la memoria operativa, también la llaman. ¿Ok? Y bueno, entendiendo que tenemos diferentes tipos de memorias, no hay que, y ahí ven el olvido al centro, ¿no? Porque es necesario el olvido. Dirán ahora, el olvido hace que olvide ciertas cosas, sí. Pero, ¿qué pasaría si no podríamos olvidar también, no? Es necesario olvidar, ¿no? Para poder acumular nuevos aprendizajes, ¿no? Les comento, hay bueno, voy a controlar mi tiempo, no sé si se me puede ayudar Alfredo, por favor, si me estoy yendo del tiempo. El olvido es necesario dentro de nuestra memoria, ¿ok? Porque va a hacer que podamos desechar, ¿no? Lo que no nos sirve, lo que no es trascendental, ¿no? En nuestra memoria y de este lugar a acumular en nuestra memoria procesos significativos. ¿Ok? Quiero citar a García Márquez acá, ¿no? Y él dice, la memoria se construye, bueno, la vida no es lo que uno vivió, dice, ¿no? Sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. ¿Ok? Y eso tiene que ver con esto que ven acá. La memoria se construye y modifica. ¿Ok? Y acá les voy a traer lo que les dije al comienzo de esta sesión, ¿no? Les pedí que me indiquen cómo fue el globo que les mandé a cada uno a su casa, ¿ok? Si ustedes lo han imaginado, si algunos han imaginado ese globo y probablemente muchos han dicho, incluso en su cerebro han tenido han visualizado el color del globo, el tamaño, grande, pequeño, etcétera, ¿ok? Probablemente lo van a recordar, ¿ok? Y el cerebro lo que hace es que cuando evoca los recuerdos, si es trascendental, obviamente, si lo repiten o ha quedado muy impregnado, pero posiblemente lo recuerden luego. Y ¿qué pasa? Cuando se evoca un recuerdo, una memoria, ¿no? El cerebro tiene la oportunidad, nosotros tenemos la oportunidad, el cerebro nos da la oportunidad de reconstruirla y modificarla. ¿Ok? Por decir, recordamos el día que, no sé, que recibimos el título. Y posiblemente cuando lo contemos, podríamos añadir datos que no sucedieron, ¿ok? Al contar, exageremos ciertas cosas y lo contemos de otra forma en la que sucedió, y esa última versión se va a quedar guardada en nuestra memoria, ¿ok? Ya es diferente a la que vivimos en sí, ¿no es cierto? Y probablemente cuando la volvamos a contar a otra persona, podemos también volver a modificarla y reconstruirla, y esta última versión se va a guardar, igual que, no sé, en la computadora tenemos un Word, abrimos, avanzamos nuestro trabajo y se va acumulando, o podemos cambiar lo que nos equivocamos, etcétera. Algo parecido. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy, muy interesante, ¿no? Incluso el cerebro puede jugarnos una pasada de que lo que imaginamos, por ejemplo, el globo, que no hubo tal globo definitivamente en sus casas, puede ser que incluso en algún momento, si lo evocan y lo reconstruyen y lo modifican, en algún momento incluso se equivoquen y piensen, y el cerebro reconozca que sí se ha vivido, o sea, que sí es verdad, ¿no? Y este ha sido un dato muy importante que nos ha dado la neurociencia, que tiene mucho que ver
y es usada pues por los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Al momento de probablemente podríamos transformar también episodios malos, ¿no? Recuerdos o memorias que posiblemente hagan daño, ¿no? Poder transformarlas y sanar de alguna manera. Por ejemplo, tiene que ver, y como les decía, la neurociencia tiene que ver con la economía, ya explicamos cómo, con la educación, por ejemplo, con la justicia. Les cuento que ha habido una investigación científica en la que analizaron los casos de 200 personas que fueron sentenciadas por haber matado a otra persona, y después de los estudios que se hace, en algunos casos se ha evidenciado que estos habían sido sentenciados por manifestaciones de testigos que habían dicho que sí lo habían visto, etc. Y había sido mentira. Y cuando entrevistan a estos testigos, ¿no? Ellos lo habían dicho tantas veces que ya lo creían cierto y el cerebro lo captaba así, es decir, no se captaba que era una mentira, ¿no? Con las herramientas que ahora se cuentan y que se puede identificar cuando una persona miente. Entonces ya no, porque el cerebro ya lo había reconstruido y modificado como si fuera una verdad, ¿no? Y eso también lo podríamos utilizar muy ventajosamente con nosotros. Cuando recordamos, el cerebro es tan maravilloso que cuando recordamos episodios felices, podemos volver a sentir todas esas emociones que nos han hecho sentir estos momentos en algún caso en el pasado, y podemos volver a sentir y generar todas esas hormonas de la felicidad y el placer, ¿no? Y eso lo podemos utilizar para nuestro bienestar. Ya por eso es bueno recordar, ser positivos, recordar momentos felices cuando nos es necesario, quizás activarnos, levantarnos el ánimo, etc. E incluso el cerebro no va a distinguir si es que no pasó o si pasó, ¿no? Podemos aumentarle cosas, podemos usar nuestra imaginación y recrear muchas cosas hermosas, ¿no? Y es por eso que cuando leemos un libro se activa nuestra parte creativa, ¿no? Y nos hace volar y soñar y esto nos genera obviamente muchas hormonas y nos genera placer, ¿no? Muchas cosas buenas. Entonces, podríamos utilizar estos datos importantísimos que nos da la neurociencia para poder trabajar en nuestro bienestar emocional definitivamente, un poco yéndome del tema, creo que todo ser humano y todos estamos acá para ser felices, definitivamente, ¿no? ¿Cómo aprender? ¿No? Acá va un consejo ya basándonos un poco en la educación. Definitivamente a los docentes, si me están viendo por ahí algunos, es muy difícil captar la atención, que es lo primero que tenemos que captar en nuestros alumnos, y ahora mucho más. Creo que con este cambio que hemos tenido de hablarle a una pantalla y no sabemos qué es lo que están haciendo nuestros alumnos detrás, es muy difícil. Pero si queremos emocionar a nuestros alumnos, nosotros somos los primeros que tenemos que estar emocionados. Tenemos que darle sentido a lo que le vamos a mostrar y tenemos que olvidar que nosotros ya no somos los que tenemos todo el conocimiento y que somos los únicos poseedores. Probablemente los chicos estén a un clic de todo el conocimiento y mucho más de lo que nosotros podamos decirle, y nosotros solamente ya somos facilitadores y guías en este proceso de aprendizaje. Definitivamente la neurociencia nos va a dar muchos alcances de cómo desarrollar estrategias educativas para poder lograr llegar a ellos, ¿no? Somos nuestra memoria. Definitivamente, somos nuestra memoria, ¿ok? Tenemos que asociar la información, ¿no? ¿Cómo asociamos la información? Los docentes tenemos que tratar de trabajar porque el cerebro no aprende
si no asociamos definitivamente. Por ejemplo, nadie recuerda su celular y dice número por números. Lo hemos tenido que asociar en 3, probablemente en grupos de 3 para recordar, si no, no lo recordamos. Y es más, cuando alguien nos menciona de otra forma, nos bloqueamos y decimos, perdón, creo que así no es, ¿no? Porque ya lo hemos recordado así. La asociación tiene mucho que ver para lograr retener en nuestra memoria de largo plazo, ¿ok? No olvidemos el vínculo humano. Definitivamente el ser humano es un ser social y necesitamos generar ese vínculo. Y ahí está uno de los retos más grandes de los docentes, de generar ese vínculo humano a través de la pantalla. El sentido de la vida. Voy a citar a Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, ¿no? Que nos habla del sentido de la vida. No podemos, él nos comenta en su libro, rapidito les comento, ¿no? En su libro de sentido de la vida, él está en los campos de concentración nazis y él veía cómo la gente moría y moría y solo algunos sobrevivían y él logró sobrevivir y se da cuenta que solo el que tenía sentido de la vida, algo en el que ellos se fijaban, quizás una persona, el amor de su familia o tener las esperanzas de encontrarse con la familia, solo ellos sobrevivían, ¿no? Muy importante, les recomiendo el libro para que lo lean, ¿ok? Y el optimismo del cual le hablaba, ¿no? El optimismo es básico, genera muchas hormonas, muchos neurotransmisores, no se olviden de dar, yo puse ahí esas 3 claves que para mí son importantes, el por favor, gracias y perdón, el por favor que nos abre todas las puertas y las barreras, el gracias que nos hace ser agradecidos con todo lo que tenemos y más que nunca ahora, y el perdón, ¿no? El perdón que nos logra que vivamos y que olvidemos situaciones difíciles que hemos vivido en el pasado. Y el optimismo que está relacionado con la neuroplasticidad. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Me he ido de tiempo. Bueno, Liliana, no te preocupes, estamos en el tiempo. Si estamos en tienen el tiempo. algunas preguntas, Ajá. bienvenidos. Cuéntenos. Si no, esperamos Entonces, para tu final. No te preocupes. Ok, entonces las estrategias basadas en la neurociencia, como les decía anteriormente, la neurociencia no pretende decirles, no pretende decirnos a nosotros los docentes cómo hacer nuestras clases, sino nos da información para poder nosotros mismos desarrollar estrategias. Entonces la neurociencia tiene que ser compartida, toda esa información tiene que ser compartida y la neurociencia por sí sola no va a hacer nada, sino que se tiene que trabajar en conjunto, como les hablaba antes, incluso de las políticas socioeconómicas. Y bueno, para terminar, mindfulness, que es una actividad muy importante, que es conectarse con el momento presente, es una práctica oriental que se está utilizando mucho ya en Europa, Estados Unidos, en las organizaciones lo realizan. Nuestro cerebro pasa, todo el momento estamos divagando, estamos rumiando, estamos pensando, si no es en el pasado, yo les apuesto que ahorita ustedes están pensando, ¿qué voy a hacer? O ¿qué tenía que hacer? O ¿a qué hora termina esto? Y no vivimos en el presente, no le tomamos atención al presente, no nos conectamos con el presente. Al no conectarnos con el presente, perdemos muchas cosas maravillosas de la vida, de esa conexión con las personas con las que estamos alrededor, y no, más los docentes. Al conectarnos con el presente podemos darnos cuenta, ser más empáticos con nuestros alumnos, notar ciertas cosas, sus comportamientos, incluso el tono de voz. Cuando hablamos de la comunicación no verbal, que es tan importante conocerla. Para podernos darnos cuenta, incluso identificar eso, tenemos que estar en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Y las prácticas de mindfulness nos ayudan mucho a conectarnos con el presente. Y es una actividad
que tiene muchas ventajas para nosotros. Hay muchos tutoriales, yo les aconsejo muchos tutoriales en internet gratuitos que puedan practicarlo de a poco, incluso no es que necesiten tiempo. Incluso cuando estén trabajando lo pueden hacer, no es que yo me tenga que aislar de todo el mundo y ahora que trabajamos con la computadora lo podemos hacer constantemente, solamente atención en lo que estamos haciendo, aprender a respirar adecuadamente porque no lo hacemos, definitivamente no lo hacemos, no respiramos adecuadamente y esta práctica nos enseña mucho. Y obviamente tiene que ver con la neurociencia porque se ha identificado que esta práctica genera salud para nuestro cerebro y otras ventajas que, bueno, que podría comentarles en otra sesión. ¿Ok? Y por último, la neurociencia como herramienta. Tenemos que tener en cuenta que nosotros como docentes, si hablamos de una educación en la igualdad de oportunidades, actualmente no podemos hablar de igualdad de oportunidades porque la pobreza todavía, y más que ahora, se ha incrementado. Definitivamente para este proceso de aprendizaje necesitamos una buena alimentación y desde ahí ya partimos con una desigualdad tremenda en nuestros niños. Y por lo tanto, se recomienda que los gobiernos inviertan en el cerebro de la población, es decir, inviertan en investigación y trabajar para que en algún momento de verdad haya igualdad de oportunidades en el aprendizaje y mejorar la calidad de educación, que es lo que todos queremos como docentes para transformar la vida de nuestros alumnos, que eso es lo que anhelamos, ¿no? Que sea una transformación de mejora y que tengan todas las herramientas para poder competir en este mundo tan cambiante. Es lo que deseo yo y creo que es el deseo de todo educador. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Yo termino con eso, agradeciéndoles mucho por la oportunidad. Se ha ido el tiempo muy rápido y ojalá, bueno, haya alguna otra oportunidad para poder seguir compartiendo. Gracias a todos los que me han escuchado, gracias a todos los que están ahí, a mis alumnitos que se conectaron, muchas gracias. Espero que les haya gustado, espero que no se hayan aburrido y bueno, que saquen siquiera un poquito, hayan aprendido un poquito de esta charla. Muchas gracias. Genial, gracias a ti, Liliana. Ha sido una charla muy interesante y creo que hay cosas que resaltar, ¿no? No te olvides que un nivel alto de estrés provoca un impacto negativo en el propio aprendizaje y en el cerebro. No te olvides de las 3 mudas neuronales, ¿no? Así que si estás dentro de 40, 45, 50 años antes de que venga la muda neuronal, te sugiero que aprendas un nuevo idioma, practiques algún nuevo hobby, algo que haga que tus neuronas se sorprendan, se emocionen, ¿no? Y con esto puedas seguir funcionando a todo vapor, ¿no? Gracias, Liliana, de verdad que ha sido una locución muy, muy interesante. Los ejercicios, el movimiento también están conectados con el aprendizaje, ¿no? Algunas cosas que yo he ido tomando de lo que tú has contado, ¿no? Y quisiera mencionar que la música, ¿no? La música y el arte transforman el cerebro, ¿no? Dentro de estas acciones de la neuroplasticidad. Un estudio de la Universidad de Harvard dice que la poesía tiene una gran influencia en el desarrollo del hemisferio derecho. Así que te invitamos a leer poesía. Y nada, ha sido una etapa más, un miércoles más, un ciclo más en Conversaciones Maestras ICM. Y si deseas pertenecer a la comunidad más grande de coaches en el Perú, te invitamos a que vengas a participar en nuestras conversaciones maestras. Y si quieres información para volverte un coach ICM, solicítala a coordinación ICM Perú @ICM Perú. Y si de pronto
tienes un certificado de coaching o como coach de cualquier otra asociación en el Perú que no esté avalada internacionalmente, te invitamos también acá que vengas con nosotros para que des el salto a una nueva carrera, a esta carrera del futuro, y puedas tener tu código internacional y ser un coach sistémico AICM de la mano de un guía, un mentor AICM que te va a enseñar las competencias maestras de cómo sirven para el coaching en este momento. Así que si quieres alguna información, solicítala vía correo, coordinación @AICMperú. Y nada, ha sido un gusto nuevamente, Liliana. Desde acá te enviamos un fuerte abrazo y nos quedamos pensando de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar. Ahí tenemos un ejemplo de las neurociencias. Así que nada, ha sido un gusto. Buenas noches con todos desde AICMC de Perú. Chau, chau. Bye.